Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y arrancando este nuevo ciclo después de haber cumplido ya los primeros 100 episodios, inicio esta un nuevo retorno, lo quiero ver así, en esto que nos va a deparar seguramente muchas entrevistas igual de interesantes de las que hemos realizado hasta este momento. Y hoy parto con mi invitado, que es José Luis Oroz. Él desde España nos va a compartir una experiencia muy interesante que puede ser, sobre todo en términos generales, de un tema que a todos nos debe ocupar o preocupar en este momento, y también las perspectivas que puede tener la innovación que él nos comparte, además de otras cosas que vamos a practicar. Pero lo presento, él es un emprendedor social español, ha destacado en los sectores fintech y la economía circular. También ha sido galardonado con el primer premio de emprendimiento social del gobierno de Aragón. Tiene más de una década de experiencia como técnico de marketing en centros de distribución del Corte Inglés. Adquirió un profundo conocimiento de mercado y tendencias de consumo, y es allí donde idea este nuevo modelo de ahorro y fidelización denominado pensión por consumo, que ahora despunta por el mundo. Tan es así que de China, una delegación viajó hasta España con el objetivo específico de rodar un capítulo sobre este pilar de previsión social que ha puesto en marcha. Desde 2013, cuando fundó Pensumo, lidera un equipo multidisciplinar, que es su segunda familia. También ha sido reconocido con el Premio de Distribución Comercial del Futuro. Su trabajo recibió el respaldo financiero de la Comisión Europea. En 2022, el Ministerio de Economía de España seleccionó el proyecto Pensión por Consumo para el Sandbox Financiero, estableciendo una alianza con Ibercaja Banco. En este entorno, en junio de 2023, se creó la Joint Venture Pensumo o Pensión por Consumo, donde se desempeña como consejero ejecutivo de la sociedad. Pues José Luis, con este antecedente te doy la bienvenida y sin duda lo que platicaremos será de gran interés para la audiencia. Nada, un placer estar con vosotros, Óscar. Y bueno, José Luis, hay muchos temas relevantes, pero tuve la oportunidad también de conocer un poco más acerca de tu perfil en videos, algunas entrevistas, mucho que hay en internet disponible de esta temática. Y quisiera partir con una historia un poco más personal de inicio, ¿no? ¿Cómo surge? Porque tú desde muy joven inicias una actividad laboral en el Corte Inglés, que, bueno, fuera del contexto de España tal vez no sea tan reconocido, pero es una tienda de bastante historia en España, y tú te desarrollas ahí de una manera muy joven. ¿Cómo llegas en esa época? Obviamente todavía esta innovación no estaba en mente, pero en algún momento también de esta juventud tú decides dedicarte al trabajo. Tan es así que me parece que en ese momento pues, pones en primer lugar a la actividad laboral y un poco el estudio lo dejas relegado en algún momento. Pero si quieres partimos de allí. Sí, sí, bueno, sí, yo realmente acabo hasta la universidad, todo lo que son la educación general básica, la secundaria y el bachillerato, y cuando llega a la universidad, pues quizá por eh, con prisa, con urgencia por empezar a tener ingresos y a tener autonomía económica, pues hago el servicio militar, que entonces era obligatorio, para rápidamente quitármelo del medio, que no me interrumpa, porque sabía de otros amigos, ¿no? que empezaban a trabajar, tenían que hacer el servicio militar, y digo, esto lo voy a hacer enseguida. Pero bueno, relego también los estudios de universidad, que no los tenían, o sea, realmente no había sido demasiado zoquete en mis estudios, había tenido siempre buenas calificaciones, y me pongo a trabajar nada más que acabo ese servicio militar en lo que es el Corte Inglés, que ahí, bueno, siempre se ha considerado, por lo menos hasta ahora, hasta estos años, el templo del consumo, ¿no? Porque allí puedes encontrar desde un alfiler hasta un elefante, ¿no? Tenían un eslogan que era eso, y tiene centros de distribución en todas las ciudades importantes españolas. Y allí, pues bueno, sí que me dedico plenamente a mi universidad, fue el Corte Inglés, sí, así es. Aunque también es cierto que hacia el año 1992 hago el acceso a la universidad para mayores de 25 años, o sea, porque yo entro a trabajar antes. Dije, bueno, bueno, lo hago soy la segunda mejor calificación de la convocatoria, o sea que muy mal no lo hice, y me matriculé pues con demasiada valentía, casi temeridad, me matriculé de 2 cursos, y bueno, no lo saqué adelante, y eso me desanimó.
porque no tenía tiempo tal, y bueno, y ya dejé colgados, dije, más adelante volver a tomarlos, y bueno, no acabé la escuela de empresariales, que realmente tenía formación para hacerlo, y después mi vida pues ha ido un poco por ese derrotero de las finanzas. Sí. Y sin embargo, en el Corte Inglés tienes la oportunidad de ir explorando todo este mundo de retail que más adelante vas a vincular con lo que vamos a platicar, con la pensión por consumo. Y creo que también se juntó otra pasión tuya, si no investigué mal, José Luis, por la cultura, por los libros. Y creo que esta dinámica en el Corte Inglés te fue llevando, creo que estuviste responsable en esta área también, en todo Sí. lo que tenía que ver con este aspecto de producto cultural. A pesar de estos ires y venires en el tema de la educación formal, tuviste una carrera, creo que consolidó mucho lo que ahora estás ofreciendo con esta innovación. Sí, además de la universidad que pudo suponer el Corte Inglés como empresa, realmente el puesto que ocupé allí durante más de 10 años de responsable del ámbito cultural, que es de los eventos, de las presentaciones literarias o musicales, charlas cinematográficas, el conocimiento de todo el tejido intelectual, literario español, o sea, porque cualquier gira que tuviera un producto cultural que circulase por España pasaba por el Corte Inglés, con lo cual pasaba por donde estaba yo, pues tuve la oportunidad de conocer directores de cine, grandes literatos, actores, músicos, toreros, deportistas, o sea, todo el tipo de personas del ámbito cultural y del ámbito del espectáculo también, ¿no? Y eso sí, es porque anteriormente a tener esa responsabilidad dentro del Departamento de Relaciones Externas, tuve también la de jefe de departamento de librería. Y es por el conocimiento de la literatura contemporánea, el hecho de conocer los autores locales, ¿no? que estaban en esa área que manejaba entonces, hace que cuando los centros comerciales pasan a ser ya espacios de ocio, en muchas firmas del Corte Inglés, la FENAC, muchas firmas de gran distribución se planteen tener espacios de cultura dentro de su superficie comercial. Y entonces se van creando este tipo de espacios y van poniendo o periodistas o, como fue en mi caso, personas que conocieran el mundo de esa distribución, en lo que es el circuito del libro, cómo se promociona, los medios que hacen las reseñas, los más vendidos, ese tipo de cosas. Y ahí pues realmente yo digo que durante esos 10 años no trabajé porque era todo placer, o sea, cada día es como tus entrevistas, cada día conoces a alguien, Claro. pues para mí también, cada día conocía, pero además alguien de una talla normalmente, pues culturalmente, intelectualmente o por lo menos de relevancia social, pues destacada, ¿no? Y eso pues me hizo pues realmente pasar unos años muy bonitos y también pues ver pues autores que hablaban de la superación personal, ahí empiezas a ver, no se hablaba todavía de emprendimiento, eso es un término más cercano, se hablaba pues eso de autosuperación, ¿no? De cómo conseguir tus metas, tus objetivos y bueno, eso también te ayuda a forjarte un poco que tú eres dueño de tu destino, ¿no? Y que puedes tomar decisiones, porque al final la literatura y las enseñanzas y la doctrina de la autoayuda es un poco va en esos fundamentos de que tú eres el que te forjas el destino y tu suerte está en tus manos habitualmente, ¿no? Y bueno, eso lo tuve en cuenta quizá para lo que fue sucediendo después, sí. Y con este antecedente que se ve, te guardas un recuerdo muy bonito y es algo que sin duda te sigue apasionando. ¿Cómo fue dar ese salto, José Luis? ¿Tuviste en algún momento que tomar la decisión de dejar estas actividades en el Corte Inglés? ¿Fue inmediatamente ya promover la idea de la pensión por consumo? ¿O precisamente esta dinámica en el Corte Inglés fue la que te fue generando estas luces ya decíamos, no nace propiamente, un poco antes de iniciar, decíamos, no nace propiamente con las miras en sí el término de pensiones, sino que más bien se va relacionando con un proceso de cómo hacer fidelización de clientes desde una óptica más comercial que migra después a este beneficio que es mucho más amplio? ¿En qué momento te viene esta idea? Y si en algún momento esto fue el detonante para liberarte de estas actividades que se ve te apasionan mucho y dedicarte a conformar algo que en su momento, si ahora para muchos que te escuchamos en Latinoamérica sigue siendo una idea bastante innovadora, me imagino que en el tiempo que lo desarrollabas todavía esto ni siquiera podía pasar en la mente, tal vez ni siquiera de los que estaban relacionados con el comercio, ¿no?
Nada, era una idea de bombero, como se dice aquí, una idea visionaria, ¿no? Pues sí, efectivamente, el hecho de, de salir por esta idea, o sea, no es por la idea solamente. Yo ya llevaba muchos años en ese puesto de trabajo, en esa empresa, maravilloso, pero siempre te planteas hacer cambios. Bueno, por lo menos yo siempre me lo he planteado, cada 10 años aproximadamente siempre tienes algo en la cabeza que te dice, bueno, ¿y por qué no pruebo ahora? Esto está bien, voy a abrir una puerta, cerrar otra, y ya llevaba 2 décadas, entonces esta era la segunda, y yo creo que la idea que surgió en ese momento fue la que me determinó a decir, bueno, es que ganas que tengo ya de cambiar un poco, de hacer cosas distintas, y esta idea que yo iba explorando y preguntaba a mis amigos de Estados Unidos o de otros sitios, pero esto no se lleva a cabo, esto de dar a los usuarios pensión cuando compran, o sea, hacer que acumules una pensión de jubilación económica, eso no está en Estados Unidos, no funciona en Australia, en China, en Japón, no hay algo así, porque esto parece, o sea, todo el mundo que se lo contabas, incluso ahora me lo dicen, es una cuestión de que dicen, y claro, pero ¿cómo pero eso se le habría ocurrido a alguien antes, ¿no? O sea, pues no, o sea, no se le había ocurrido a nadie que tu consumo generase una pensión, ¿no? Entonces, es un poco una mezcla de todo lo que hace que, buscando un sistema para fidelizar clientes de una manera fuerte, o sea, una manera mejor que lo que puede hacer la competencia, bueno, pues te piden, yo estaba, el área del ámbito cultural estaba dentro de marketing, y te piden, yo también llevaba las promociones comerciales que se firmaban en la central de compras, simplemente por un control de calendario, ¿no? Y bueno, pero fui haciendo una base de datos, y yo me iba fijando que conforme se iba conformando la base de datos, pues al tiempo, o sea, conforme la quería hacer mejor, tenía que incorporar nuevos campos a esa base de datos. Con lo cual decía yo, pero bueno, pero si esto ha funcionado muy bien durante siempre, ¿por qué voy metiendo? Porque claro, para explicar, se iban haciendo más complejas las promociones, y eh, se estaban introduciendo nuevos términos, era el año 2010, 2008, 2009, 2010, se iban incorporando eh, pues promociones de cashback, de moneda interior que puedes utilizar para volver a comprar en ese mismo establecimiento. Y vale, la conclusión de todo esto dice, bueno, es que esto se está haciendo muy complejo, es que cada vez damos o intentamos dar más al cliente, que es lo máximo que puedes llegar a dar a un cliente, porque le puedes dar servicio, le puedes dar precio, le puedes dar calidad, le puedes dar muy buena atención, pero ¿qué es lo máximo que podrías darle para fidelizarle? Jolín, pues le podrías dar, si siempre que te compra le das, o sea, le podrías dar una pensión por consumir. Esto se podría hacer, hombre, pues yo saqué la cuenta, simplemente unos cálculos, es decir, un consumo medio mensual de un buen cliente en estos grandes almacenes, que además ahí se compra de todo, desde supermercado hasta calzado, comida, viajes. Y bueno, si todo el consumo tuviese un pequeño retorno en forma de pensión, por 20 años, por 30 años, por 35 años, bueno, sí, 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 tiene sentido, tiene mucho sentido esto. Y es cuando surge la idea, pero lo difícil fue decir, ¿esto cómo lo pongo en marcha? Porque lo contabas a alguien y decía, bueno, pero eso que lo haga un banco, ¿no? O sea, tú te vas a poner a hacer esto, que lo haga o una aseguradora, un fondo de pensiones. Tú no tienes, bueno, tú ya tienes la idea, pero dísela a alguien y que la vaya haciendo, ¿no? Y es un poco lo que me dediqué al principio, cuando nadie, o sea, todo el mundo, mis amigos, pues asentían con la cabeza y decían, sí, sí, qué buena idea, pero yo digo, supongo que me estarán dando la razón porque son buenos amigos, pero me deben decir, este tío está loco, o sea, está trabajando ahí con los literatos, los artistas, los músicos, y se quiere venir a hacer no sé sabe qué bien, porque para poner en marcha algo que sí, más o menos parece buena idea, pero eso debe tener bastantes dificultades para ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, fue la decisión de decir, vale, la idea ya la he tenido, pero voy a ponerlo en marcha, esa es la que costó más, ¿no? Y dar ese paso de salir fue pues duro, porque además coincidió con el nacimiento de una hija, o sea, ya un poco eh, tardana, por decirlo así, o sea, que ya no nos la esperábamos y fue una bendición, ¿no? Pero en ese momento también fue una sorpresa, sí. Y José Luis, realmente escuchando, es lo que tú mencionabas cuando conocí un poco más el contexto y bueno, esto por qué no se había ocurrido antes. Y precisamente ante esta falta de la visión que ahora tú ya representas con esta propuesta, seguramente fue también un camino muy amplio el educar a todo un ecosistema, porque
bueno, hay un beneficio para este modelo para beneficio de sus clientes, pero me imagino que también hay una corriente que tuviste que ir lidiando de cómo educar al cliente, en qué es lo que se le va a ofrecer. Al menos en Latinoamérica, en México, que te puedo platicar el caso más cercano, pues desde hace varios años se trabajan con a lo que aquí se conoce como AFORES, las administradoras del fondo de retiro, y donde sí hay una intervención gubernamental cada vez menor, pero sí hay ciertas regulaciones y creo que meter algo en el contexto de ese tipo requiere sin duda mucho esfuerzo. ¿Cómo fuiste tú ir bailando todas estas historias? ¿Qué fue lo primero? Convencer a las empresas, convencer al cliente, porque creo que las empresas decían, bueno, necesito ver si hay una respuesta del público para poderlo considerar una buena opción para ofrecer. No sé, creo que todos al momento que platicabas esta historia te decían, bueno, ¿yo qué voy a ganar? ¿No? ¿Y cómo responder esto? Si todavía era un ecosistema que tú estabas formando tal vez en mente, pero no sabíamos el impacto que podía tener en la práctica. Sí, sí, tenía mucha complejidad porque había que conseguir, por un lado, los usuarios, que quizá fuera lo más fácil, ¿no? Porque había un beneficio evidente para ellos. Ellos compraban, como siempre, en los establecimientos que tú le indicabas y tenían por comprar el mismo producto, pues una recompensa en pensión, ¿no? Pero claro, el comercio que ponía ahí el porcentaje, ese 2, 3% o 4%, lo que quisiera poner, que bueno, que sustituiría al descuento habitual, ¿no? O sea, decía, yo en vez de darte un descuento, que no sé si te crees muy bien que te estoy haciendo un descuento, te voy a hacer tu paga el precio de venta que tiene esto y yo te doy ese porcentaje en un producto de ahorro. Pues ahí sí que cuesta conseguirlos, no tanto en los pequeños comercios, porque el primer piloto que lo hacemos es una población de 5.000 habitantes y un tercio de todos los comercios de esa población se dan de alta en el sistema, no les importa dar ese 2, 3, 4% de aportación y lo ven con muy buenos ojos, los usuarios compran, pero ¿qué sucede? Que para que el modelo de negocio sea rentable para tener pues, una tecnología avanzada, para las aplicaciones, el producto financiero adecuado, pues tenía que ser con un número de usuarios bastante importante, ¿no? Había que conseguir muchísimos usuarios y después muchos comercios. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tienes que plantear comercios que satisfagan a muchos usuarios, los usuarios piden que esos comercios sean muy conocidos, sean marcas pues internacionales, sean, no sé, Amazon, ¿no? O sea, algo que diga, ¿y por qué esto no está aquí este tipo de marcas, ¿no? Que son las que yo suelo comprar bastante, las donde hago compra online. ¿Y qué sucede? Que ese tipo de marcas, para conseguir que cedan un solo punto en pensión, pues vamos, no tienes una capacidad de gestionar eso con ningún directivo, ¿no? Eso son decisiones de consejos de administración, son estrategias a largo plazo, es muy difícil llegar a ellos. Con lo cual, viendo la dificultad, por una parte, de conseguir esas grandes alianzas, pero viendo que por otra parte, todos los comercios, los usuarios e incluso lo que son los actores del emprendimiento, de la tecnología, o sea, pues nos decían, esto es un muy buen proyecto para sacarlo adelante, tiene su impacto social. Y entonces, bueno, quizá lo más importante es en ese primer paso de romper barreras fue conseguir el apoyo de la Comisión Europea, ¿no? Entonces ahí presentamos un proyecto europeo, que son muy complejos, se presentan cientos muy buenos proyectos de innovación en un programa que se llamaba Horizonte 2020, que nosotros lo ganamos antes del 2020, porque nos dio la financiación necesaria para hacer la tecnología, las contrataciones, los pilotajes en el sentido de hacer pruebas de cómo se comportaba la gente pues, ante aportaciones por comprar online o por comprar en comercio físico o por incluso hacer aportaciones no solamente por consumir, que es lo que fuimos introduciendo y lo que le da también ese carácter de aplicación de estilo de vida, no solamente para ahorrar, sino por hacer un estilo de vida saludable, pues recibir céntimos también, que también te da un partner, pero que realmente no hacen aumentar muchísimo el ahorro, no es simbólico, pero que sí que hacen, primero, que el usuario utilice la aplicación recurrentemente, cada día abre la aplicación porque es un runner, ¿no? Que corre y hace kilómetros y recibe un céntimo por cada kilómetro, que además no puede hacer más de 100 al mes, con lo cual no puede conseguir muchos, pero la abre todos los días o por reciclar, que también lo hicimos aquí, y va aumentando su hucha. Entonces,
con esos pilotajes que hicimos en el proyecto de la Comisión Europea fue un poco el reconocimiento de que esto no es solamente una buena idea, sino que es una idea beneficiosa, socialmente beneficiosa, ¿no? Eso fue el primer gran paso para dar otros muchos más que tuvimos que dar después, pero sin esto quizás nos hubiéramos quedado pues lo típico en el tercer año de la startup y ahora llevamos ya más de 10, ¿no? O sea, y la fecha oficial, digamos, 2013 es que nace Pensumo, sí. con todo parte de este recorrido que ya nos has dicho, han venido explorando, pero también como un soporte, bueno, así lo entendí, José Luis, ya tú me corriges si estoy equivocado, como un soporte también para dar impulso a la aplicación, ya comentabas, dentro de todo el contexto de la contingencia sanitaria, hubieron también ideas que podían abonar a mejorar la experiencia del uso de esta aplicación y decir, bueno, puedo recibir un beneficio para mi pensión con el consumo, y también desarrollaron este modelo de recicla y suma, que a través precisamente de una labor del cuidado del medio ambiente, hay un beneficio también que se va sumando para el tema de pensiones, y algunos otros también, como el hecho de correr, mencionabas allí, fueron complementarios para impulsar esta innovación, o los manejas como negocios separados. Ahora son negocios separados, pero en su momento fueron pruebas para saber cómo reaccionaba la gente con el incentivo. O sea, son un poco dentro de las teorías conductuales del premio Nobel Richard Thaler, que es pues esa conductualidad de condicionar un poco la respuesta pues por ese tipo de pequeños estímulos que te hacen pues sentirte reconocido, ¿no? Es el premio de decirte, bueno, pues es que ahí tienes pues el reconocimiento de que el separar ese tiempo que te lleva a separar tus residuos en tu domicilio y bajarlos a un contenedor, buscar dónde está y echarlos, pues bueno, tiene un premio mejor que tirarlo todo junto al mismo contenedor, ¿no? Pues bueno, eso sí que vimos que dentro de la aplicación de Pensumo tenía una respuesta pues mejor que las propias compras de Pensumo y dijimos, además vimos que era un usuario distinto, no le importaba tanto aumentar su saldo como simplemente que tener mucho que reciclar, o sea, que hubiera no solamente plástico para reciclar, sino que hubiera vidrio, que hubiera papel. Después, bueno, nos iban pidiendo cosas y dijimos, bueno, esto es totalmente distinto a Pensumo, esto es otra cosa, es una comunidad muy activa, más, con mucha más redundancia de uso, ¿no? Reincidentes, ¿no? Muy activos, casi activistas, les decíamos nosotros, porque son, o sea, vimos que es que cuando lo hacíamos en Pensumo puntualmente y lo teníamos un mes, cuando se acababa ese fomento del reciclaje, pues bueno, nos increpaban, nos decían, esto tienes que mantenerlo siempre, porque yo la costumbre la tengo siempre. Y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente había que hacer otra aplicación. Y es una comunidad distinta que ahora mismo tiene 12.000 y pico usuarios que reciclan por todo el área geográfica de España. Y bueno, es que además, pues si alguna vez falla porque hay que hacer una actualización y está 2 horas que no funciona, recibimos un montón de quejas como si nosotros fuéramos los responsables de las infraestructuras de reciclaje en el país, que nosotros no somos, no somos nadie. O sea, nosotros utilizamos ya los contenedores que existan en las calles, que son o de ayuntamientos o de diputaciones o de empresas, pero a nosotros nos da igual. Nosotros lo que pedimos es la foto y la geolocalización para saber que se está haciendo un reciclaje. Que incluso nos pueden engañar en el sentido de que esa bolsa de reciclaje se la pueden subir otra vez a su casa, pero es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, porque es que el céntimo que te llevas para acumularlo tienes que tener muchísimos días acumulado, con lo cual lo que al final haces es separar, coger esa costumbre y bueno, abrir el móvil para hacer que la aplicación te reconozca y entonces pues damos a cambio aparte de ese céntimo, pues la huella de carbono, o sea, van sumando la huella de carbono de cada uno de los consumidores que la tiene en su aplicación y después le presentamos también la huella de carbono de toda la comunidad, de todas las toneladas de CO2 que se han evitado en la comunidad. Y eso, pues, la verdad es que gusta bastante. Es un modelo que estamos ahora, que queremos impulsar más. Vamos a buscar financiación este año para hacer, pues eso, las mejoras tecnológicas que necesitamos, de una campaña ya de marketing para asociar, que es lo que queremos hacer, que es un tema bastante disruptivo también, que es hacer de los reciclajes
pues también una materia ya procesada, o sea, de lo que es, los usuarios nos van diciendo que reciclan, tenemos la información, ese token con la imagen, con la longitud, la latitud, en la hora, fecha, minuto, tenemos todo, sabemos que ha reciclado, entonces lo que hacemos es todo eso, tokenizarlo, empaquetarlo en lotes de 10.000, por ejemplo, eso tiene un valor, primero, por la huella de carbono que se está evitando, pero también tiene un valor por el tiempo que ha dedicado cada uno de los usuarios desde que abre la aplicación hasta que hace la foto, son unos 25 segundos, que también pues, tiene su valor. Después el valor de la comunidad que recicla en su conjunto, el valor de la continuidad. Bueno, y todo eso pues, es lo que queremos vender a las empresas que buscan esas certificaciones de sostenibilidad y que además están también pues están haciendo esfuerzos por homologarse de forma sostenible, pues bueno, para que tengan una herramienta bueno, de presentar su sostenibilidad ante sus consumidores, ¿no? Entonces, sí que son aplicaciones ahora distintas. La de correr, sí que hicimos carreras del ahorro, hicimos también algunas otras experiencias con el carnet de manejar, de conducir vehículos, que también dábamos recompensas. Y todo nació en Pensumo, pero al final se van haciendo aplicaciones diferentes porque, bueno, el ahorro pues ya tiene bastante complejidad como para hacerlo más complejo con otras acciones también distintas, ¿no? Y esto habla de una experiencia muy amplia, José Luis, en términos de aplicaciones y de mecanismos de control de la eficiencia que debe de tener este modelo en sus diferentes vertientes para tener a un cliente que considere valga la pena el poder generar este ahorro para pensión en un futuro. Y regresando precisamente a Pensumo, eh, me gustaría que pudiéramos hacer, José Luis, una especie como de las vertientes que están involucradas. Pues por un lado están los negocios que están afiliados. Ellos, en este sentido, reciben el beneficio de incrementar, o sea, hacer más atractivos sus productos o servicios. De ellos no reciben ninguna cuota de suscripción ustedes, es básicamente integrarlos y el beneficio va directamente hacia ellos en vender más. Es más o menos lo que ellos obtienen. Sí, exactamente. Ellos están en el circuito porque se están diferenciando de la competencia ofreciendo algo que los demás no ofrecen, ¿no? Entonces es un valor añadido que presentan. Lo que nosotros estamos intentando, que ya hemos dado un paso bastante importante aquí en España, es que además esas aportaciones que están haciendo a planes de pensiones de otras personas, o sea, no son de terceros, pues tengan fiscalmente una deducción, o sea, de sus beneficios. Porque al final es lo que ya se ha aprobado este año en España, bueno, en 2023, cuando un empresario está haciendo aportaciones o un empresario mexicano, las Afore, también está recibiendo fiscalmente eso, tiene su deducción. Pues aquí no deja de ser eso, no es un empleado suyo, es un cliente suyo, pero está haciendo una aportación a un plan de ahorro que no es suyo, un ahorro previsional que lo está dejando ahí. Luego eso está abocado a ser fiscalmente positivo para el comercio, ¿no? Pero además sí que también hay un valor de creación de comunidad por parte del comercio, ¿no? Es decir, mira, tú vienes a mi comercio, yo que es lo máximo que te puedo dar, pues te doy pensión, tú vienes todos los días y al final estás, si te das cuenta, un cliente que esté muchos años yendo a comprarle se convierte un poco en un pequeño cooperativista porque está compartiendo Claro. ese punto de beneficio que, bueno, que va a un producto de ahorro, ¿no? Nosotros que el consumo que se lleva de ahí, pues fija con el comercio pues una aportación. Cuando son pequeñas cantidades es hasta un 1%, ¿no? Porque para hacer todas las operaciones de tecnología, de aportaciones a la entidad financiera, cuando el modelo va creciendo y ahora que está en manos o sea, está liderado por un banco, aquí en España por Ibercaja Banco, pues ya se podrá incluso rebajar esas comisiones al comercio porque ya se incorpora todo a la tarjeta de crédito, ¿no? O de débito. O sea, simplemente ya no tienes que hacer nada más que pasar tu tarjeta por el TPV del comercio. Si el TPV está afiliado, te van a llegar una serie de ingresos a tu plan de pensiones, en este caso, ya con la nueva tecnología incorporada, ¿no? Y desde el punto de vista del cliente, hay una aplicación que pueden descargar
Es el mecanismo que ellos siguen. Bueno, aquí estoy entendiendo también que si el comercio ya está afiliado, simplemente la Sí, aplicación viene siendo nada más como una vía de control para el cliente de todo este proceso que está viviendo, para que puedas hacer tangible ese ahorro que no está viendo, pero que en un futuro le va a servir. claro, sí, lo que se trata es de saber quiénes son los comercios aliados que te van a dar pensión, incluso otras actividades como consumo cultural, venta de entradas, bueno, todo lo que pueda sumar lo tienes ahí. Se pueden incorporar ahí también los retos de tipo que hemos hablado antes de reciclaje o de deporte. Pero bueno, aquí también hay un poco algo importante, o sea, no, que es la decisión, o sea, el poder que hay en manos del consumidor de decir, vale, yo compro y quiero que una parte de este consumo que yo voy a pagar, o sea, al final, si tú me lo vas a devolver, que vaya a mi pensión. Pero ya en esa decisión eh, se, pueden, se puede pensar que en un futuro no muy lejano, lo estamos viendo, que al final pueda el consumidor decidir sobre más cosas. O sea, cuando hace la compra, la tecnología ahora te permitiría también decir que un porcentaje de tus impuestos, oye, que yo no voy a poder elegir a dónde van mis impuestos porque para eso están los estados y los gobiernos, ¿no? Y hay que mantener unas estructuras, pero bueno, déjame elegir en 3%, un 4% y yo te voy a decir que esto quiero que vaya a carreteras o no, o que esto quiero que vaya a fines sociales o no. O sea, porque, y poder hacerlo de manera puntual, no con una declaración anual, que es lo que se suele hacer ahora. Si, o sea, vamos a ver, nos ponemos estupendos de cuando queremos hacerlo todo muy formal y hacer todo casi que en manuscrito, pero es que el móvil te permite tomar decisiones en el instante, ¿no? Y tomar decisiones sobre tu ahorro, pero también sobre tus impuestos, ¿no? Yo creo que ahí está la gran revolución pendiente, la revolución decir, de tomar decisiones rápidas a través de la tecnología personal, en las compras y en otros temas. Y tal vez la parte más compleja, que ya la comentabas ahorita, José Luis, y que no puede quedar fuera de esta fórmula. Hay un público interesado, hay comercios que ven como una posibilidad de fidelizar clientes con este modelo, pero la negociación, la organización que tuviste que hacer con la parte estructural de quienes al final de cuentas están administrando las pensiones, y creo que aquí puede haber mucha divergencia en quienes nos escuchen. En el caso de México, pues todo el tema de pensiones es un poco más a nivel federal, es decir, como municipios o como estados no tenemos ahí un control que ellos puedan modificar o una ley especial, no sé, por estado o por municipalidad. No sé si en España es lo mismo o cómo fue la negociación como para poder llegar con la certeza de que ese elemento del consumo se va a destinar a un fondo. Bueno, viendo la experiencia en México con los fondos de retiro, hay muchos bancos, el sector financiero tiene sus opciones. También el sector gobierno mantuvo la opción para poder manejar las pensiones, pero es una diversidad. No sé si en España es más o menos complejo y cómo fue llegar hasta ese punto clave de que ellos dijeran sí, nos interesa y vamos a entrar a esta dinámica de poder administrar con claridad y transparencia todo lo que ya hay un acuerdo comercial, lo trasladamos en un acuerdo que pueda ya impactar de forma más estructural el impacto en las pensiones. Sí, bueno, en España hay un sistema público de pensiones que es envidiable, o sea, que es maravilloso, tan maravilloso y tan generoso que está en serio peligro, o sea, de supervivencia según dicen los expertos, ¿no? Porque está generando un déficit constante, un déficit y además que no se ve cómo se puede corregir porque la pirámide poblacional, pues van creciendo los viejos y no nace la gente suficiente, la inmigración no llega a compensar ese déficit de nacimientos y bueno, ahí vamos, todo el mundo lanza avisos, pero es muy impopular aquí hacer nada con las pensiones y bueno, me parece bien porque además todos los que hemos sido trabajadores, estamos siendo trabajadores, cotizamos no poco desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ese sistema público hay que conservarlo porque es maravilloso. En España hay una cuota de reemplazo, quiere decir que desde la última paga que puedas tener como trabajador a la primera de pensionista, del 80 a 85%, que eso es muchísimo. Hay países mucho más ricos que España que no son tan generosos en esa tasa de reemplazo.
Por lo cual, bueno, hay que buscar, lo que coinciden todos en que hay que buscar pilares complementarios. Hay que respetar al público, pero los pilares complementarios que son, en muchos países son los únicos que existen, ¿no? Y son los que hay que trabajar, que es el ahorro privado, que es el ahorro en mutualidades. ¿Qué sucede? Que hasta ahora se ha considerado bueno, que cuál es la mayor fuente de ingresos en la vida de una persona. Pues el trabajo normalmente, porque tienes unos ingresos fuertes al cabo del mes, pues bueno, de ahí se puede detraer unas cotizaciones por trabajo que se guardan, y con eso, pues para un sistema de bien de capitalización, bien de reparto, tenerlo ahí para tu pensión. Esto está bien, pero actualmente lo que nosotros estamos propugnando es que las cotizaciones por trabajo y las prestaciones por trabajo, pues quizá haya que pensar si hay que sustituirlas por las de consumo, porque no todo el mundo trabaja, no todo el mundo trabaja en un trabajo formal, con lo cual nunca sabes, no, puedes trabajar pero no cotizar, que pasa en muchos países, con lo cual no tienes pensión, y si no, además no tienes un ahorro privado porque has podido dejar en una hucha o en una alcancía ahí un poquito para guardar, pues te vas a encontrar sin nada. ¿Qué elemento, qué acción diaria hacemos, mantenemos y tiene una derivada económica todos los días? El consumo. Si tú compras todos los días y de tu compra algo quedase para tu pensión, algo que estás pagando además, o sea, por una parte el gobierno, el Estado podría aflorar muchísima economía sumergida, pero más que para controlar, en un primer paso para hacer que esas aportaciones, esas mochilas de ahorro, pues fuesen a cada uno de los consumidores, ¿no? En este caso estaríamos hablando ya de cotizaciones por consumo y de prestaciones por consumo, no por trabajo. Y es que el consumo mueve mucho más mercado que el trabajo. O sea, todo tiene sentido, y aquí yo creo que está el futuro, ¿no? O sea, y las Afore pues tienen una parte del camino hecho, porque han estado trabajando, pero quizás, pues, bueno, es la hora de ir buscando. Nosotros hemos tenido contactos con algunas Afore en México y somos tenemos bastante simpatía y somos amigos con, no sé, millas para el retiro. O sea, hemos estado en México un par de ocasiones y sabemos que están haciendo ahí un trabajo. Lo que pasa es que quizá las estructuras tienen que variarse, tienen que reformarse, tiene que ser muy transparente y, bueno, y garantizarse, pues, que esos fondos que se van depositando no se puedan tocar, porque si no, o sea, los rescates, bueno, en una situación de emergencia pueden ser inevitables, pero si la alternativa es el que se rompa el sistema, pues desde luego que haya un rescate parcial, ¿no? Pero no es nada bueno ese tipo de rescates. O sea, eso no sé. Desde luego, quizá el mayor problema en economías emergentes sea que aflore la economía sumergida, la economía no formal, para que de esta manera todo el mundo, aunque sea en pequeñas cantidades, se pueda cotizar y pueda tener su prestación por consumo, su prestación dineraria para la etapa que más débil eres durante la vida, que es la vejez, ¿no? Entonces eso hay que reparar, hay que hacerlo. Y además, el tema del consumo es mucho más favorable para este tipo de prestaciones mínimas, que al final son universales, sería universal, porque todo el mundo consume, los niños y los ancianos. O sea, con lo cual el propio consumo de los jubilados, de los ya, pensionistas, daría también pues, la posibilidad de que se fueran incrementando esos fondos de pensión por consumo, ¿no? En un sistema, que estoy hablando de un sistema público, no como en España, que lo que hemos hecho en España con la pensión por consumo es un sistema complementario. Es un sistema complementario al existente, complementario al público, ¿no? Entonces hay voluntario en el cual, pues, hay un plan de pensiones que va recibiendo esas aportaciones cuando consumes en los establecimientos asociados, de manera automática a través de una tarjeta de crédito. Y a medida que vamos profundizando, José Luis, creo que van surgiendo muchas ideas, muchas potencialidades, gente que tal vez nos escuche en diferentes partes de Latinoamérica, conocedores de su esquema propio, nativo de su país, seguramente verá posibilidades, verá barreras. De hecho, en la página de Pensumo voy a dejar también los links
de todo lo que están haciendo ustedes, José Luis. Del año, hay una línea de tiempo en la página que habla que de 2015 a 2017 hicieron, además de un periodo de asentamiento, un viaje a Latinoamérica. No sé si coincide con estas visitas a Sí, México, pero han estado en sí, sí. varias partes y creo que tienen una óptica muy interesante de hacia dónde poder mover los hilos que permitan esta realidad para más partes del mundo. En algún momento es la óptica de ustedes incluso incursionar fuera de España y ser también promotores de esto a un nivel mucho más global. Sí, efectivamente, yo he estado en varios países, en México 2 veces, en República Dominicana, en Panamá, y gente de mi equipo pues también ha estado. Y conocemos experiencias estuve el año pasado en República Dominicana, donde hubo un congreso de las mutualidades de previsión social de varios países, y hay experiencias muy interesantes en Perú, también en Uruguay, también en Chile, bueno, y a otros niveles, en Costa Rica también, y ahí es eso, al final están tomando ese modelo de prestaciones y cotizaciones por consumo, o sea, ese impuesto directo que no sabes dónde va, que es genérico y tal, que al final tú recibas algo de esa confiscación, ¿no? De que te hace el Estado para decir, bueno, pues sí, pero esta parte es mía, ¿no? O sea, esta parte la capitalizo yo, ¿no? Entonces, lo tendrá que guardar, eso es impepinable, al final una entidad privada, sea un banco, sea una aseguradora, tendrá que tener todas las solvencias y todas las garantías, pero desde luego eso tiene que quedar fuera de las manos del gobernante. O sea, y es una fórmula que yo creo que se va a incrementar, y se empezaba hablando de décimas y de un puntito por cada consumo, y ya he visto proyectos que hablan de 3 puntos, de incluso hacer un punto individual y otro punto para un sistema ya de reparto, ¿no? O sea, bueno, las alternativas son diversas, pero es que al final lo que nos permite la tecnología actual es digitalizar. Y digitalizar significa medir para saber qué problemas hay y qué soluciones puedo encontrar. Entonces, es fundamental el que, pues, por ejemplo, los TPVs, las cajas de los establecimientos, pues controlen bien a quién ha hecho la compra, pues para enviarle su pensión también, y también para recaudar impuestos, indudablemente, ¿no? Eso es desagradable, pero también tiene que ser así, porque al final, si el Estado se tiene que hacer cargo de la seguridad y de la mantención de muchos pensionistas, debe tener unos recursos a su alcance, ¿no? Entonces, el recurso del consumo, pues bueno, es un recurso razonable, o sea, en el cual, pues bueno, se encuentran unas garantías sociales de mejora que quizá hace unos años eran impensables, y la digitalización hoy lo permite, ¿no? Entonces, sí que hay países que están haciendo cosas muy interesantes, quizá porque no tienen, en España se deja como complementario, porque bueno, como tenemos el sistema público y mientras esto funcione, esto es maravilloso. O sea que yo ya pagué, nadie sabe exactamente lo que ha pagado de sus cotizaciones por trabajar, ¿no? Todos pensamos que hemos trabajado mucho, pero después ver los estudios de los actuarios, dice, mire, usted que tiene un salario importante tal, y que es de los que más aporta, resulta que cuando lleve 10 años de jubilado ya habría consumido todo lo que hubiera ahorrado. Pero el Estado le continúa hasta que usted fallezca, y que fallezca, le cueste muchos años fallecer, o sea, que tarde muchísimo. Pero es así, o sea, al final esto para que se sostenga tiene que ser un sistema pues razonable y matemáticamente probado, ¿no? Y es un poco, bueno, lo que hay que intentar pues con estos pilares complementarios. Y como no tienen ese lastre en América Latina, pues quizá ahí van a surgir mucho antes que nosotros, porque es una manera de conseguir, como he dicho antes, un pilar mínimo de supervivencia, ¿no? Para todo el mundo, universal, que ahora quizá no existe. Y esto llamó la atención también, José Luis, del gobierno chino. Bueno, no sé si fue directamente el gobierno chino, sino Sí, un equipo de televisión, me parece, de chino, que sí. específicamente viajaron a España para conocerlos, y no sé si fue un pequeño documental o un clip donde ustedes dieron esto. No, y me imagino que este interés es porque, bueno, imaginemos el mercado chino con estas innovaciones, híjole, sería un flujo económico sumamente importante. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes, José Sí, Luis?
el interés de China surge fundamentalmente por nuestro proyecto europeo. O sea, cuando todos los proyectos europeos, China los mira, bueno, funciona muy bien con copiar lo bueno, ¿no? Y adaptarlo a su mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final es un poco lo que pasó. Les gustó. Nosotros teníamos además ya un primer contacto en la oficina comercial de China en España, que firmamos un convenio con ellos para hacer un piloto en China que bueno, no se llegó a hacer, pero sí que al cabo de un tiempo, efectivamente en 2020, justo antes de la pandemia, un equipo de la CCTV China, que es una televisión que tiene pues casi 1.000 millones de oyentes, ¿no? de espectadores, pues vino para un reportaje denominado la era de la longevidad, que iba visitando países con, claro, es un escenario común el de el envejecimiento, el de la falta de cómo se va a sostener financieramente tantos ancianos en todo el mundo, también en China tienen un problema de bastante serio. Después, no solamente el tema financiero, sino el tema de la salud, de la sanidad, las residencias de ancianos, ¿no? Todo esto pues lo iban tratando en distintos países y a España vinieron exclusivamente para ver el tema de la pensión por consumo y bueno, han hecho unas experiencias allí, han creado un organismo que es la notaría china, la notaría de pensiones china y unas pensiones simplificadas que están poniendo en práctica en algunas regiones de China. Son pilotos, pero bueno, pilotos de 20 millones de personas. O sea, quiero decir que un piloto allí es como aquí un país, ¿no? En Europa. Entonces, bueno, pues eso, están interesados, es un poco distinto el modelo. Lo que están haciendo allí es que el consumo diario habitual durante la vida activa lo que te hace es consolidar pensión, pero una pensión y unos servicios de prestación para los ancianos, de residencia, de vivienda, de medicamentos, para que todo eso que vas acumulando con tu consumo durante la vida lo tengas ya no tanto en dinero, sino en servicios. Es decir, bueno, vas a tener un cuidador, vas a tener, si lo necesitas, lo que sea. Entonces, bueno, es interesante también ver cómo lo han hecho eso, porque de alguna manera supone la validación de nuestro modelo por parte de otros que no nos han pagado nada, o sea, no hemos recibido un euro de royalty de nada de esto, pero ves que funciona y dices, bueno, pues al final esto tiene sentido para todos, incluso para una cultura tan distinta como la nuestra, como es la China. La generación de la idea, el interés global de poner en marcha modelos similares de acuerdo a las caracterizaciones de cada país. Pero sin duda, José Luis, toda esta experiencia les ha generado mucha información valiosa para ir mejorando el modelo. Pero al llegar al punto clave, es decir, personas que ya tuvieron esta experiencia de pensumo, llega el momento de hacer estos documentos, trámites para su pensión, han tenido ya experiencias, retroalimentación de personas que ahora, pues de alguna otra manera estén viendo el beneficio de haber, es un corto plazo todavía como para definir que haya sido un impacto totalmente muy, muy fuerte, pero sin duda con la existencia ya del modelo de pensumo, cada generación que vaya avanzando en su desarrollo laboral, en el consumo para obtener una pensión a futuro, sin duda les va a dar un panorama del impacto que hayan tenido en resultados a lo largo del tiempo. ¿Tienen alguna medición de algún caso que ya se haya presentado de estos, quien haya recibido ya beneficios por este modelo o están en un proceso de esperar alguna corte, por ejemplo, próxima? Tenemos mediciones de consumo y de ahorro generado, pero ¿qué sucede? Que lo que hicimos de 2013 a 2020 fue no en un plan de pensiones para la jubilación, sino en un plan de ahorro, ¿no? O sea, porque era más fácil, es uno de los graves inconvenientes que tuvimos que solucionar. ¿Qué producto de ahorro se adecua a lo que hace la pensión por consumo? Que es de pequeñas cantidades, casi decimales, o sea, derivar céntimos a dónde, sin tener comisiones por el medio, ¿no? Entonces, pues sí que hemos visto bueno, que había gente que enseguida alcanzaban 100, 200, 300 euros, pero al final podías hacer la extrapolación, ¿no? Y hacer ver lo que se podía haber acumulado en la simulación, pero bueno, realmente los jubilados que nosotros vamos a ver pues serán dentro de unos años, ahora ya con el nuevo plan de pensiones que Ibercaja pone en su aplicación, o en nuestra aplicación, ¿no? para que se vaya ahorrando. Ahí es donde se va a ver. Pero bueno, sí que se han hecho ya con los primeros resultados, puedes hacer
que fácilmente con los intereses así que en periodos de 10, 15 años que hay un crecimiento y tal, pues puedes tener pues lo que serían el salario de 2, 3, 4 años de tu vida, pues ahí acumulados, si durante 35 años tu consumo, o un 80% de tu consumo va pasando por, por consumo, ¿no? O sea, por este sistema de ahorro, porque no solamente es, claro, pensamos un poco en el consumo de, pues eso, de la tienda pues, o del electrodoméstico que compras, pero es que los grandes servicios, los servicios recurrentes como la electricidad, como las comunicaciones, como el combustible, generan un alto, o sea, generan unas altas cantidades y de ahí cuando empiezas a tomar un 2%, si lo haces durante mucho tiempo, bueno, es que realmente consigues unos importes muy destacables y si eso lo elevas además al interés compuesto de un producto de estas características que te puede ir mal 2 o 3 años, pero llega a funcionar bien cuando va la economía bien, pues hombre, la verdad es que sí que es interesante. En España sería como es un complemento, pero un Sí. complemento importante para quien ya lleve los 35 años. Nosotros es que llevamos un año menos de un año con el tema del plan de pensiones, o sea, estamos poniéndolo en marcha ahora y después lo otro fue un plan de ahorro, con lo cual vimos que sí, llegamos a tener una póliza importante, pero claro, muy distribuida, ¿no? Ahora es cuando empezaremos a notar esas buenas prestaciones del producto. Y es un tema al final también de hábitos financieros, José Luis, porque hay incentivos en México, por ejemplo, tenemos, al menos para el ahorro voluntario que se le llama, que se da a las AFORES, que podemos destinar parte de algún ingreso presente para el futuro, pero de repente el impacto a veces nos mueve más a consumir ahora y no pensar en el futuro. Pero en este sentido, Pensumo nos da la posibilidad de precisamente consumir y tener un impacto en nuestro futuro. Y creo que ampliando el panorama para la gente joven que en algún momento vaya a disfrutar de Pensumo, que esté por ingresar a un mundo laboral, y no sé, si el consumo que se pudiera dar a nivel familiar, muchas veces tenemos consumo relacionado con nuestros hijos, las necesidades básicas del hogar. Pues prácticamente todo el consumo que genera una familia, al final de cuentas, se puede redundar en un beneficio a futuro y es un patrimonio, al final es un patrimonio que sin duda está impactando precisamente este tema del emprendimiento social. Creo que es un círculo virtuoso que todavía también ustedes, los están conociendo y creo que cada vez más les da satisfacciones, ideas nuevas, gente que surge con dudas que de repente pueden formar parte del modelo de negocios. Creo que es un camino bastante motivador para ustedes. Sí, efectivamente. Aquí la educación financiera ya tiene un nuevo capítulo con un modelo como la pensión por consumo, porque siempre se ha dicho bueno, que el ahorrar duele, que ahorrar es esfuerzo, que ahorrar al final es sensaciones desagradables, ¿no? Las asocias con el ahorro y no tiene por qué ser así. Si tú te puedes, no es cuestión de consumir más, es cuestión de consumir mejor, ¿no? Y consumir pues donde te dan los beneficios y donde ves que tienes un rendimiento por ese consumo, que al final es sacar más partido a esa renta disponible tuya que vas empleando en compras. Entonces, sí, o sea, van surgiendo tanto educadores de la educación financiera, ¿no? Como bueno, otros modelos de ahorro que son japoneses, tal, al final todos son fórmulas que ayudan pues eso, a guardar para el futuro, pero de una manera pues, bueno, razonablemente simpática, ¿no? sin que suponga el tener mal humor por renunciar demasiado a las demás cosas. Siempre tendrá que haber algo de renuncia cuando se quiere tener un ahorro importante, pero bueno, al final si asocias como la fórmula de Keynes de ahorro es igual a renta menos consumo, ¿no? Sí, vale. Normalmente las familias, o sea, el ahorro es cero porque la renta la consumen todas, ¿no? Pero sí, y si pones un factor fijo en el consumo, que es pensumo, ¿no? Entonces tú vas a consumir, pero siempre vas a ahorrar. Cuando acabe el mes siempre vas a ahorrar, porque te gastarás todo, pero bueno, tienes un ahorro ahí, ¿no? Entonces, esto es disruptivo, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, asociando un factor fijo de ahorro a tu consumo, vas a tener ahorros sí o sí, aunque sea poco, pero dependerá del porcentaje, ¿no? Pero siempre lo vas a tener.
Pues José Luis, creo que tenemos un panorama, una buena noticia para generar estas ideas, incluso para promoverlas. Si de repente en nuestros países, en los países que nos escuchan, no sabíamos que hay ciertas ideas, ciertas visiones o ciertos pasos que se han dado o se quieren dar, pues ser promotores. Creo que el empoderar al ciudadano también, al que al final de cuentas va a disfrutar de sus pensiones en el futuro, puede ser un factor importante para que esto se vuelva una realidad cada vez más, de acuerdo a los matices que se requieran, se haga lo que se tenga que hacer en varias partes de Latinoamérica. Pues, José Luis, quisiera, antes de ir perfilando nuestro cierre, ¿qué viene ahora para Pensumo? ¿Cómo van estos proyectos enfocados? ¿Cuál es el siguiente paso? Y bueno, por ahí que podríamos esperar en un corto, mediano plazo. Sí, pues por una parte tenemos en España el lanzamiento al público en general de la nueva aplicación de Ibercaja de Pensumo, pensión por consumo, que va a ser una bomba, seguro, porque ahí ya con el empaque y la figura del banco pues va a llegar a todos los, como se merece un producto como estos, llegar a todos los ciudadanos. Y después nosotros tenemos también el lanzamiento, que lo comenté antes, de la aplicación de Recicla, no el lanzamiento, sino la potenciación de la aplicación a través de una ronda de inversión que pensamos hacer este año para llegar a muchísimos usuarios recicladores que tengan sus recompensas. Y bueno, seguimos explorando este modelo de la pensión por consumo también. Estamos muy atentos a lo que hacen en otros países porque, hombre, nosotros algo podremos decir de la pensión por consumo porque fuimos los que se nos ocurrió en su momento y tenemos recogidas pues muchas experiencias, algunas buenas y otras malas para no repetirlas, o sea, en lo cual, pues bueno, siempre nosotros dispuestos a hablar y hablamos con frecuencia, ¿no? Con muchos actores del ahorro en México, en Perú, en Chile, para llevar a cabo, llevar al público que al final esto es un modelo de beneficio social, ¿no? O sea, al final aquí todos ganan con esto. Conociendo tu historia inicial, José Luis, empezábamos hablando un poco de tu vida de juventud. Creo que embona muy bien con esto, una pasión que nace en la juventud que podemos llevar a un feliz término en el futuro, y al final de cuentas también el asegurar el porvenir nos puede dar mucha tranquilidad, ¿no? Para dedicarnos a lo que nos gusta. No quiero dejar pasar la entrevista también sé que tienes un blog que se llama el blog de las pensiones, la gente puede tener información ahí también, Sí. y hay un proyecto personal que pues no está separado de toda esta experiencia de juventud que tú tuviste con los libros, y creo que tienes un emprendimiento relacionado también con unos libros facsimilares Sí, que pues aquí en México serían como los libros miniatura, le podríamos llamar más o menos así, sí, y, y es algo que también te sí, apasiona. Ahí está, ahí tenemos una sí, pequeña son muestra. libros en octava, ¿no? O sea, Ok. en los cuales, pues de facsímiles antiguos del Oh, siglo XV, XVI, y bueno, es un poco, quizá fue el primer emprendimiento, porque todavía estando en el tema de los libros, yo veía la maravilla de ediciones únicas que no se podían conseguir más que viéndolas en ediciones digitales o en museos, con una vitrina por el medio. Y bueno, y dije, porque esto no se podía hacer. Bueno, empezamos a hacer algunos experimentos de impresión, de digitalización, y al final acabamos encuadernándolos, estuchándolos, e incluso hay una página web que es librosraro.es en los que se deberían vender, pero la verdad es que no tenemos stock. O sea, quiero decir que si ahora nos pide alguien un libro, pues igual tardamos un año en poder hacerlo porque los hacemos uno a uno y en enviarlo, ¿no? Pero sí, es algo muy bonito, pues eso, al final, pero muy relacionado también con eso, ¿no? Yo vi que no podía conseguir los libros que me maravillaban y los hice yo mismo, ¿no? O sea, es un poco el emprendimiento. No, esto que lo voy a arreglar, o sea, esto que lo arreglen, pues si no lo arreglan, pues lo voy a arreglar yo, ¿no? Pues un poquito eso, arremangarse y tomar partido. y vinculado con este mensaje, José Luis, pues creo que tu experiencia propia como emprendedor, más allá de los enfoques que han tomado, nos pueden dejar muchas lecciones. Y yo creo que una de tantas valiosas que puedes compartirnos es precisamente esta revisión. En alguna oportunidad, creo, tú hablas mucho de esta revisión constante, de qué estoy haciendo en este momento, hacia dónde voy, de una renovación. Creo que en algún momento más de uno que nos escucha ha sentido
identificarse con uno mismo, cuál es el siguiente paso. El emprendedor sin duda vive mucho esto frecuentemente. Tú lo has vivido en tramos de tu vida. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para que pues, quienes nos escuchan hagan esta dinámica tal vez algo más frecuente, que no tengan miedo de verse a sí mismos y de incluso en algún momento dar esos saltos de fe, como tú lo diste en algún momento, para generar esta idea de Pensum? Bueno, quizás sean los objetivos, plantearte los objetivos adecuados. O sea, porque digo adecuados porque muchas veces uno se plantea cosas como imposibles y hay un dicho que dice ten cuidado con lo que deseas porque a veces los deseos se cumplen, ¿no? Y dices, bueno, pero si yo esto es lo que quería y resulta que lo que quería, pues bueno, era yo que sé, una posición muy alta en una empresa y la tienes ya, pero resulta que eso te lleva pues a no tener tiempo, no conoces a tu familia, no estás de mal humor todo el tiempo y dices, bueno, es que realmente es lo que quería, pero debería haberme planteado otro objetivo, ¿no? O sea, quizá otro objetivo que fuera, pues, no sé, correr una maratón, ¿no? Porque ese hubiera sido un objetivo prioritario, ¿no? Y que quizá me hubiera permitido pues, hacer deporte, estar relajado, yo qué sé, ¿no? Eso quizá es lo más importante, ¿no? Tener un objetivo adecuado para modificar los objetivos para cada punto de tu vida, o sea, llega un momento que te puedes plantear otras cosas, primero puede ser la educación, en otro caso puede ser el crecimiento profesional, en otro caso puede ser dedicarte más a tus hijos, aunque pierdas en el tema profesional, y después puede ser dedicarte a tus aficiones o viajar, bueno, o simplemente pues, vivir de una manera, cada día vivir el día a día de una manera agradable si no puedes ni viajar ni tener otros recursos que te permitan hacer cosas maravillosas, que es lo que nos pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Que tenemos que trabajar todos los días. Pero bueno, por lo menos trabajar a gusto, ¿no? Y después dentro de los proyectos de emprendimientos, yo sí suelo decir bastante, a mí me da mucha seguridad el tener un plan B, un plan de salida, más que un plan B, un plan de salida, ¿no? Es decir, estamos en este momento de esta forma, pero yo tengo que tener en cuenta que cuando se levanten dos alarmas que pueden ser una financiera y otra personal, esto hay que dejarlo. ¿Y qué haré? Y haré pues 5 pasos. Lo que sea, ¿no? Temas burocráticos, administrativos, bancarios, personales, tal. ¿Cómo voy a cerrar esta etapa? ¿no? Eso hay que pensarlo alguna vez, aunque sea muy lejano y después se te olvide que lo has hecho. Porque cuando te llegue la circunstancia de que tengas dudas de la solvencia de tu proyecto y tal, vas a decir, bueno, tengo ahí preparado el plan. O sea, si salta esa alarma, eso da mucha seguridad. Es como tener un seguro que pagues, que pagues al cada mes, ¿no? Porque tener eso que lo has escrito, que quizá después el plan no sea bueno, pero tú sabiendo que ya lo pensaste en su momento, te da tranquilidad. Pues muchas gracias, José Luis. Creo que nos quedamos con este mensaje, una historia muy apasionante. Vamos a dejar todos los links en toda la difusión que vamos a tener del podcast. Y bueno, ya desde hace algunas semanas, en los últimos episodios que hemos compartido, José Luis, desde un poco antes de llegar al episodio número 100, pues hemos generado una dinámica aquí en el podcast y a cada uno de los invitados les hacemos un pequeño obsequio digital, porque bueno, desafortunadamente muchos de mis invitados estamos geográficamente separados, pero por fortuna unidos en las tecnologías. Y bueno, y con mucho respeto y cariño siempre generamos una imagen digital, ahora que nos permite el tema de la inteligencia artificial hacer muchas maravillas. Déjame compartir en pantalla esto que preparamos. Espero que te guste. Y no sé si ya se visualiza. Es pues, bueno, que aquí se ya conoce como Funkos o Funkos Pop. Es una imagen generada, pues que representa a nuestros emprendedores. No sé si alcanzas ya a verlo, José Luis. Ahora lo veo. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno. Pues Me te encanta. voy a Sí, hacer sí. llegar, te voy a hacer llegar digitalmente esta imagen. Igual la puedes compartir o conservar como un recuerdo. Y desde luego que en alguna oportunidad futura, no sé, que estén en Latinoamérica, en México, más desarrollos de Presumo, pues este espacio del podcast estará siempre abierto para lo que quieras compartirnos. Muchísimas gracias, pues ha sido un placer estar y me hace mucha ilusión esto. No lo tenía. No, había visto alguno, pero no sabía que se podían personalizar. Me alegra mucho tenerlo. Sí, sí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Seguiremos en contacto y bueno, al público de Visión Inteligente de Negocios, recordarles, estamos ya en
es una nueva etapa después de estos 100 episodios. Arrancamos hoy con José Luis el número 101 de una manera extraordinaria y agradecerles pues la confianza, el apoyo que ha tenido este proyecto de haber superado ya este número, y esperamos que sean mucho más con el apoyo de mis invitados. Pues nos escuchamos en el próximo episodio. José Luis, muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo. Un placer, hasta que queráis. Hasta pronto.